La noche se desplegaba sobre la ciudad como una mancha de tinta, indiferente al terror que se gestaba en el corazón de un edificio a medio construir. Un grito ahogado fue la única música que acompañó la caída de un cuerpo, un sonido que marcó el fin de una vida y el comienzo de una pesadilla para Micaela. Escondida, con el corazón martillándole en las sienes, ella lo vio todo. Vio los rostros sin alma, la crueldad en sus ojos y supo, con una certeza helada, que su vida perfecta se había hecho añicos para siempre. Su único crimen fue estar en el lugar equivocado, en el momento exacto en que la oscuridad reclamaba su precio. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Micaela ajustó el micrófono en la solapa de su chaqueta de diseñador, su pulso todavía ligeramente acelerado no por el discurso que estaba a punto de dar, sino por el recuerdo de lo que había presenciado apenas 72 horas antes. Forzó una sonrisa a las cámaras que parpadeaban frente a ella, un gesto que se sentía ajeno, una máscara de normalidad sobre un torbellino de pánico. Estaba en la cima del mundo, literalmente. El evento de premiación se celebraba en el último piso del rascacielos que su firma, Espacios Urbanos, había diseñado, una aguja de cristal y acero que se clavaba en el cielo de la metrópolis. Había ganado el premio a la arquitecta del año, el culmen de una década de trabajo incesante, de noches sin dormir y de una dedicación casi obsesiva. Su vida era una obra de arte meticulosamente diseñada, una carrera exitosa, un apartamento que parecía sacado de una revista de decoración y un prometido, Leonardo, tan perfecto como todo lo demás. Leonardo estaba a su lado, con su brazo posesivamente colocado en su cintura, sonriendo para los fotógrafos. Era vicepresidente del banco de su padre, alto, con un encanto fácil y un futuro tan brillante como el de ella. Formaban la pareja ideal, la envidia de su círculo social. ¿No estás emocionada, mi amor? Todo por lo que has trabajado, le susurró al oído, su aliento cálido era una caricia familiar. Pero ella no podía sentir emoción, solo un frío que se arrastraba por sus venas. El recuerdo era una película de terror que se repetía en su mente sin cesar. Había ido al sitio de construcción del nuevo proyecto del consorcio Verlac, tarde en la noche, para revisar un problema estructural que la tenía sin dormir. Era una perfeccionista. Mientras caminaba por el esqueleto de concreto del estacionamiento subterráneo, escuchó voces. Por instinto, se escondió detrás de una columna. Lo que vio la dejó paralizada. No era una reunión de negocios. Vio a 3 hombres, sus rostros iluminados por la única bombilla que colgaba del techo, y vio a un cuarto hombre, de rodillas. El miedo en los ojos del hombre arrodillado era algo primordial, una imagen que se grabaría en su alma. Vio maletines intercambiados, escuchó palabras sobre lavado, deudas y traición. Y luego, lo impensable. Un movimiento rápido, un sonido sordo y húmedo, y el hombre arrodillado se desplomó. Un hilo de sangre se deslizó por el cemento polvoriento. Micaela ahogó un grito con su mano, su cuerpo temblando incontrolablemente. Uno de los hombres levantó la vista, sus ojos de hielo parecieron encontrarla en la penumbra. ¿La había visto? No podía estar segura, pero no esperó a averiguarlo. Salió corriendo, el sonido de sus tacones resonando como disparos en el silencio, esperando en cualquier momento sentir una mano en su hombro o el impacto de una bala. Llegó a su coche, arrancó con manos temblorosas y condujo sin rumbo, el pánico ahogándola. Ahora, de pie en el escenario, el trofeo de cristal pesado en sus manos, agradeció a su equipo, a sus mentores, a Leonardo. Sus palabras eran vacías, un guión memorizado. Cada sombra en el salón de baile le parecía una amenaza, cada rostro desconocido, un posible verdugo. Después del evento, en la limusina de camino a casa, Leonardo estaba eufórico. Deberíamos celebrarlo de verdad, cariño. Un viaje a las Maldivas, ¿qué dices? Escapemos de todo. Micaela solo asintió, su mirada perdida en las luces de la ciudad que pasaban borrosas. ¿Estás bien? Pareces distraída, preguntó él, su tono pasando de la euforia a una leve irritación. ¿Es por el trabajo? Siempre es el trabajo. Ella no respondió. ¿Cómo podría explicarle que el trabajo ya no era su mayor preocupación? Que su mayor preocupación era seguir con vida. La llamada de su padre llegó a la mañana siguiente. Ricardo Herrera era un juez retirado, un hombre de conexiones e instintos afilados. Ella le había contado todo, con voz temblorosa, la misma noche del incidente.
Él le había ordenado que actuara con normalidad hasta que él pudiera encontrar una solución. He encontrado a alguien, dijo su padre, su voz grave y sin rodeos por teléfono. Es el mejor. Estará en tu puerta en 1 hora. Su nombre es Santino. Haces exactamente lo que él te diga, Micaela. ¿Entiendes? Tu vida depende de ello. 1 hora más tarde, el timbre sonó. Cuando abrió la puerta, se encontró con un muro. No, era un hombre, pero era tan imponente como un muro de granito. Era alto, mucho más alto que Leonardo, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta. Llevaba unos vaqueros gastados y una simple camiseta negra que se ajustaba a un torso duro y musculoso. Su cabello oscuro estaba cortado al estilo militar, y una cicatriz fina y blanca se deslizaba desde su sien hasta la comisura de su mandíbula, dándole un aire permanentemente peligroso. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que la congelaron. Eran de un color avellana, pero no había calidez en ellos. Eran fríos, calculadores y la evaluaron de arriba abajo con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. No había rastro de admiración en su mirada, solo un análisis profesional, como si estuviera midiendo sus debilidades. Micaela Herrera, su voz era una roca, profunda y sin inflexiones. Ella solo asintió, incapaz de hablar. Él entró sin ser invitado, sus botas pesadas haciendo un ruido sordo en el suelo de mármol pulido. Sus ojos barrieron el espacioso apartamento, la decoración minimalista, las obras de arte en las paredes, todo lo que gritaba riqueza y éxito. Desaprobación. Eso fue lo que vio en su rostro por una fracción de segundo. ¿Empacaste?, preguntó, su tono cortante. ¿Empacar? ¿Para qué? Mi padre no dijo nada de ir a ninguna parte, replicó ella, encontrando finalmente su voz, una voz teñida de la arrogancia a la que estaba acostumbrada a usar para salirse con la suya. Santino se volvió hacia ella lentamente. Tu padre me contrató para mantenerte con vida. No para ser tu amigo ni tu sirviente. Las personas que te buscan no se detendrán ante nada. Este lugar, tu vida, tu prometido perfecto, todo es un riesgo. Tienes 10 minutos para empacar una maleta. Ropa cómoda y práctica. Nada de tacones, nada de joyas. Nos vamos. La audacia del hombre la dejó sin aliento. ¿10 minutos? ¿Quién te crees que eres para darme órdenes en mi propia casa? Tengo una empresa que dirigir, una vida. Él se movió más rápido de lo que ella hubiera creído posible para un hombre de su tamaño. En 2 pasos estuvo frente a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a jabón y a algo metálico, limpio pero peligroso. Se vio obligada a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Soy el hombre que va a evitar que termines en una zanja, dijo, su voz bajó a un susurro mortalmente bajo. Tu vida, tal como la conoces, se acabó en el momento en que decidiste jugar a la detective en ese sitio de construcción. Ahora eres una carga, mi carga. Y vas a hacer lo que yo diga, cuando yo lo diga. 10 minutos. El pánico y la rabia luchaban dentro de ella. ¿Dejarlo todo? ¿Su trabajo? ¿Leonardo? Era absurdo, imposible. No puedes hablarme así, siseó ella. Pago tu salario. Una sonrisa sin humor torció sus labios. Tu padre paga mi salario. Y el precio de mantenerme a tu lado es tu obediencia. Ahora mueve el trasero, arquitecta. El reloj está corriendo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el apartamento, revisando ventanas y puertas, su comportamiento completamente profesional de nuevo. Micaela se quedó allí, temblando de furia y de un miedo renovado. Este hombre no era como nadie que hubiera conocido. No se dejaba intimidar por su dinero o su estatus. De hecho, parecía despreciarlo. A regañadientes, subió a su vestidor, un espacio del tamaño de un dormitorio pequeño. Miró los estantes de zapatos de diseñador, los vestidos de alta costura, y sintió una punzada de pérdida tan aguda que le dolió. Tiró un par de vaqueros, algunas camisetas y ropa interior en una maleta, su mente corriendo. Llamó a Leonardo, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto rápido: tengo una emergencia familiar. Estaré fuera de contacto por un tiempo. Te quiero. Sabía que era una excusa débil, pero no sabía qué más decir. Cuando bajó, Santino estaba junto a la puerta, con su propia bolsa de lona al hombro. Tomó su maleta sin decir una palabra, el movimiento fue fácil, como si no pesara nada. Luego, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Tu teléfono, dijo, extendiendo la mano. ¿Mi teléfono? Lo necesito. Mi trabajo.
Tu trabajo ahora es respirar, la interrumpió. El teléfono es un rastreador. Dámelo. Ella dudó, apretando el dispositivo que era su conexión con el mundo. Él la miró, sus ojos de avellana se endurecieron. Puedes dármelo por las buenas, o puedo quitártelo. La elección es tuya, pero el resultado será el mismo. Con un suspiro de frustración, se lo entregó. Él abrió la parte trasera, sacó la batería y la tarjeta SIM y las partió en dos con sus pulgares, un acto de destrucción casual que la hizo estremecerse. Luego tiró las piezas a la basura. Vámonos. La sacó del edificio por una salida de servicio hacia el estacionamiento subterráneo, donde esperaba una camioneta negra sin distintivos. El viaje fue en un silencio tenso. Micaela miraba por la ventana como el paisaje urbano familiar se convertía en suburbios y luego en campo abierto. Cada milla que pasaba se sentía como un clavo en el ataúd de su antigua vida. Santino conducía con una concentración total, sus manos firmes en el volante, sus ojos moviéndose constantemente, revisando los espejos, atento a cualquier señal de que lo seguían. Horas más tarde, se desviaron por un camino de tierra sin señalizar que se adentraba en un denso bosque. La camioneta se detuvo frente a una cabaña de madera rústica, aislada y rodeada de nada más que árboles y silencio. Era la antítesis de su apartamento de cristal y acero. ¿Esto? ¿Se supone que debo vivir aquí?, preguntó ella, con incredulidad y disgusto en su voz. Aquí estarás a salvo, respondió él, bajando del vehículo. Sacó su equipaje y se dirigió a la puerta. El interior era espartano pero limpio. Una pequeña cocina, una sala de estar con una chimenea de piedra y dos dormitorios. Nada más. Ese es tu cuarto, dijo, señalando una de las puertas. Las reglas son simples. No sales sin mí. No usas el teléfono fijo, si es que funciona. No abres la puerta a nadie. Tu única interacción con el mundo exterior soy yo. Micaela dejó caer su bolso al suelo. La enormidad de su situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba atrapada en medio de la nada con un gorila autoritario como su única compañía. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento finalmente explotó. ¿Sabes lo que he dejado atrás? ¿El trabajo de mi vida? ¿Mi prometido? Todo. ¿Y por qué? ¿Porque tuviste la mala suerte de ver algo que no debías? Esto es una prisión, gritó, sus palabras resonando en el pequeño espacio. Santino dejó las maletas y se enfrentó a ella. Su rostro era una máscara de calma letal, pero sus ojos ardían con una intensidad controlada. Sí, lo sé, dijo, su voz peligrosamente suave. Dejaste atrás un mundo falso donde el dinero y el estatus te hacían sentir segura. Pero la seguridad es una ilusión, arquitecta. Allá afuera hay hombres que te abrirían la garganta sin pensarlo dos veces, sin importar cuántos premios hayas ganado. Así que sí, esto es una prisión. Pero en esta prisión, respiras. Allá afuera, en tu vida perfecta, estarías muerta. Se acercó un paso más, su presencia la dominaba por completo. Así que deja de actuar como una niña mimada a la que le han quitado su juguete. Acepta tu nueva realidad, porque cuanto antes lo hagas, más fácil será para ambos. Y lo más importante, no vuelvas a levantarme la voz. No soy uno de tus empleados. Ella lo miró desafiante, a pesar del miedo que le provocaba su proximidad. Estaba acostumbrada a que los hombres la desearan, a que la adularan. Nunca la habían mirado de esa manera, como si fuera un inconveniente, un problema que resolver. Y extrañamente, esa falta de deferencia, ese crudo desdén, era irritantemente fascinante. Te odio, escupió las palabras. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Pudo ver las pequeñas motas doradas en sus iris, oler el vago aroma a café en su aliento. El sentimiento es mutuo, princesa, susurró. Pero mi trabajo no es gustarte. Es mantener tu corazón latiendo. Ahora ve a desempacar. Se alejó, dejándola temblando, no solo de ira, sino de algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Los primeros días fueron una tortura de aburrimiento y tensión. Micaela caminaba por la cabaña como un animal enjaulado, mientras Santino establecía una rutina rigurosa. Se levantaba antes del amanecer para patrullar el perímetro. La obligaba a levantarse a las 7 para desayunar, comidas simples y funcionales que él cocinaba sin decir una palabra. Luego, comenzaba su entrenamiento. Le enseñó a ser consciente de su entorno, a detectar anomalías, a moverse en silencio. Al principio, ella se resistió. ¿Por qué necesito saber esto? Para eso estás tú.
Se quejó durante una lección sobre cómo detectar si una puerta ha sido forzada. Santino la agarró por los hombros, su toque firme pero no brusco. Estoy aquí para protegerte, no para ser tus ojos y oídos las 24 horas. Puede que haya un momento en que esté incapacitado o muerto. En ese momento, estas habilidades te darán unos segundos extra. Los segundos son la diferencia entre vivir y morir. La soltó y continuó la lección, imperturbable. Pero el contacto había dejado una quemadura en su piel. Empezó a observar a Santino, no como su carcelero, sino como un hombre. Vio la forma en que sus músculos se movían bajo su camisa cuando cortaba leña para la chimenea, la concentración absoluta en su rostro cuando limpiaba sus armas sobre la mesa de la cocina. Se movía con una economía de movimiento letal, cada acción con un propósito. Era un depredador en un estado de reposo vigilante. La tensión sexual entre ellos era un tercer ocupante silencioso en la cabaña. Crecía en los espacios silenciosos, en las miradas prolongadas, en los roces accidentales en el estrecho pasillo. Una noche, Micaela se despertó de una pesadilla, los rostros de los asesinos grabados en sus párpados. Salió a la sala de estar en busca de un vaso de agua, temblando. Santino estaba sentado en la oscuridad junto a la ventana, una silueta en la luz de la luna, vigilando. ¿Otra pesadilla?, preguntó su voz grave desde las sombras. Ella asintió, abrazándose a sí misma. Siempre es la misma. Sus ojos. Se detuvo, su garganta se cerró por la emoción. Santino se levantó y caminó hacia ella. No encendió la luz. En la penumbra, su imponente figura era menos amenazante, casi protectora. Es normal, dijo, su voz inesperadamente suave. El trauma se aferra. Pero se desvanecerá. Nunca, susurró ella. Nunca olvidaré lo que vi. Se quedó frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. El impulso de dar un paso adelante, de buscar consuelo en su fuerza, era abrumador. En cambio, se quedó quieta. Fue él quien acortó la distancia. Levantó una mano, lentamente, como para no asustarla, y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, callosa, pero el toque fue sorprendentemente tierno. Le recorrió un escalofrío. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño, dijo, y en sus palabras no había arrogancia, solo una promesa sólida como una roca. Su mirada bajó a sus labios. Micaela contuvo la respiración. Su propio corazón latía con fuerza, un tambor en el silencio de la noche. Se humedeció los labios, un gesto involuntario que no pasó desapercibido para él. Vio sus ojos oscurecerse, la línea de su mandíbula tensarse. No eres el tipo de mujer con la que debería involucrarme, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Demasiado complicada. Y tú eres un bruto arrogante y autoritario, replicó ella en un susurro, sin aliento. Una esquina de su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. ¿Ves? Estamos de acuerdo. ¿En qué estamos en desacuerdo, Santino? El desafío estaba en su voz, una invitación peligrosa. Él bajó la mano, pero no se apartó. Su proximidad era embriagadora. Estamos en desacuerdo sobre cuánto tiempo podremos seguir ignorando esto. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció reducirse a ese espacio cargado de electricidad entre ellos. El aire crepitaba. La rabia, el miedo, el resentimiento, todo se había fundido en un deseo crudo y poderoso. El control de Santino era legendario. Era la base de su profesión. Pero la mujer que tenía delante, con sus ojos asustados pero desafiantes, con su vulnerabilidad envuelta en orgullo, estaba destrozando sus defensas una por una. El verdadero cambio ocurrió una semana después. Micaela estaba intentando hacer una llamada desde el teléfono fijo, un acto de pura desesperación, de nostalgia por su antigua vida. Sabía que las líneas probablemente estaban intervenidas, pero la necesidad de escuchar una voz familiar, la de Leonardo, la de su padre, era demasiado fuerte. Santino la descubrió. Entró en la habitación en silencio, como un fantasma, y la vio con el auricular en la mano. Su reacción fue instantánea y aterradora. Le arrancó el teléfono de la mano con una fuerza que la hizo jadear y lo estrelló contra la pared, donde se hizo añicos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, y esta vez no había calma controlada en su voz. Era furia pura y sin adulterar. Su explosión la conmocionó. Te dije las reglas. Una llamada. Una sola llamada es suficiente para que nos localicen. ¿Eres estúpida o simplemente quieres morir? La acorraló contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella.
Las lágrimas brotaron en los ojos de Micaela, lágrimas de miedo y frustración. No lo entiendes. Estoy sola. Echo de menos mi vida, sollozó. Tu vida casi te mata, gritó él, su rostro a centímetros del de ella, con una vena latiendo en su sien. Podía sentir el temblor de su cuerpo, la tensión en cada músculo. Y entonces sucedió. En medio de los gritos y las lágrimas, sus labios se encontraron. No fue un beso tierno. Fue un choque, una explosión de toda la tensión acumulada, la frustración, el miedo y el deseo prohibido. Fue un beso desesperado, hambriento y furioso. Las manos de él se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras su boca reclamaba la de ella con una posesividad brutal. Micaela respondió con la misma ferocidad, sus manos agarrando su camisa, atrayéndolo más cerca. Fue un torbellino de sensaciones, sus lenguas luchando, el sabor de sus lágrimas aladas mezclado con el sabor masculino de él. Era castigo y perdón, odio y anhelo, todo en uno. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con el pecho subiendo y bajando. La rabia en los ojos de Santino había sido reemplazada por algo más profundo, algo oscuro y confuso. El deseo ardía allí, pero también el arrepentimiento. Esto no puede volver a suceder, dijo, su voz ronca, mientras se apartaba bruscamente, como si ella lo hubiera quemado. Le dio la espalda, pasándose las manos por el pelo con agitación. Micaela se deslizó por la pared hasta el suelo, con las piernas temblando. Se llevó los dedos a los labios, que todavía hormigueaban por la fuerza de su beso. Se odiaba por haberlo disfrutado, por haberlo deseado. Pero en ese momento, bajo el asalto de su pasión, se había sentido más viva que en mucho tiempo. Esa noche, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era solo tenso, estaba cargado de la memoria de lo que había sucedido, de la verdad innegable de su atracción. Micaela yacía despierta en su cama, escuchando los sonidos de la noche, el sonido ocasional de los pasos de Santino en la otra habitación. Sabía que él tampoco podía dormir. Habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Él era aún más distante durante el día, sus interacciones eran estrictamente profesionales, pero las miradas robadas, los momentos en que sus ojos se encontraban a través de la habitación, estaban llenos de un significado tácito. Una mañana, mientras desayunaban, hubo un golpe en la puerta principal. Ambos se congelaron. Santino se levantó de un salto, con una pistola en la mano en un instante, moviéndose hacia la puerta con la gracia silenciosa de una pantera. Le hizo un gesto a Micaela para que se escondiera en el dormitorio y se quedara en silencio. Su corazón se disparó. El pánico, siempre latente bajo la superficie, la inundó. Se metió en la habitación, con el oído pegado a la puerta de madera. Oyó la voz de Santino, baja y cautelosa, y luego otra voz, una voz de hombre que no reconoció. Patrulla forestal, dijo el desconocido. Hemos recibido informes de un campamento ilegal en esta área. ¿Está todo bien aquí? Micaela contuvo la respiración. Le pareció una excusa demasiado conveniente. Oyó a Santino responder, su tono calmado, pero no pudo distinguir las palabras. Después de lo que pareció una eternidad, oyó el sonido de un vehículo alejándose. Santino no la llamó. El silencio se prolongó. Preocupada, abrió la puerta con cautela. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia el bosque, con la mandíbula apretada. Se han ido, susurró ella. Él se volvió. Sí, dijo. Pero no eran guardabosques. ¿Cómo lo sabes? Las botas. Estaban demasiado limpias para alguien que ha estado patrullando el bosque. Y el vehículo era un último modelo, sin el logotipo del servicio forestal. El hielo se instaló en el estómago de Micaela. Nos han encontrado. No. No todavía. Saben que estamos en esta región. Están barriendo la zona, yendo de puerta en puerta, explicó, su mente ya trabajando, analizando las posibilidades. Tenemos que irnos. Ahora. El pánico volvió con fuerza. Empacaron en minutos, un movimiento sincronizado nacido de la práctica y la adrenalina. Santino metió armas y equipo en su bolso de lona mientras Micaela metía su escasa ropa en su maleta. Él tomó una radio de onda corta de un compartimento oculto. Coche en la coordenada delta. Responda. Después de un momento de estática, una voz respondió. Entendido. Santino miró a Micaela. Su rostro estaba pálido por el miedo, pero había una nueva determinación en sus ojos. Prepárate, dijo. No vamos a esperar a que vuelvan.
Los vamos a emboscar. Esa frase, pronunciada con una calma tan escalofriante, le demostró que el hombre con el que había estado viviendo, el hombre al que había besado, era mucho más de lo que parecía. No era solo un protector, era un cazador. La llevó al exterior, no hacia la camioneta, sino hacia el espeso bosque detrás de la cabaña. El aire era frío y húmedo, y el suelo estaba cubierto de hojas. Se movieron en silencio, Santino a la cabeza. Se detuvieron en una cresta que dominaba el camino de acceso a la cabaña. Se agacharon detrás de un tronco caído, la tierra húmeda filtrándose a través de sus pantalones. Santino sacó un rifle de francotirador de un estuche largo y delgado. Le entregó unos binoculares. Observa el camino, le ordenó. Dime lo que ves. El miedo era un nudo en su garganta, pero hizo lo que le dijo. El beso, la tensión, todo se desvaneció, reemplazado por la cruda necesidad de sobrevivir. Vieron el vehículo regresar, esta vez con otro coche siguiéndolo. Hombres armados salieron, extendiéndose para rodear la cabaña. Santino se tumbó boca abajo, con el rifle apoyado en el tronco, la personificación de la calma letal. Micaela observó, con el corazón en la garganta, cómo su mundo se reducía a esa ladera, a los hombres de abajo y al hombre a su lado. El hombre que se había convertido en su única esperanza. El mundo de Micaela se redujo al visor de los binoculares, sus manos enguantadas en cuero temblaban tan violentamente que la imagen de los hombres armados de abajo se movía y se desenfocaba. Sentía el frío del suelo húmedo filtrándose a través de su ropa cara, una extraña e incómoda sensación que era un recordatorio constante de lo lejos que estaba de su vida anterior. A su lado, Santino era una estatua de intención mortal. Se había fusionado con el rifle, con la tierra, con el propio bosque. No había un solo movimiento desperdiciado, ni un ápice de vacilación. Era una máquina de precisión, y ella era la testigo de su terrible y fascinante propósito. Vio cómo los hombres, vestidos con equipo táctico negro, se comunicaban por radio, sus movimientos eran coordinados y profesionales. No eran matones comunes. Eran soldados. Rodearon la cabaña en silencio, armas en alto, esperando una señal. Van a entrar por la puerta principal y la trasera simultáneamente, susurró Santino, su voz un murmullo bajo y gutural justo al lado de su oído que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su aliento cálido rozó su piel. Cuando lo hagan, voy a neutralizar a los 2 hombres que vigilan el perímetro en el lado este. Eso nos dará un corredor para salir de aquí. Correrás exactamente a donde yo te diga, sin hacer preguntas y sin detenerte. ¿Entendido? Ella solo pudo asentir, su garganta demasiado seca para formar palabras. El mundo pareció ralentizarse. Vio a 2 hombres patear la puerta principal, mientras otros 2 rompían la ventana trasera. En ese instante, un sonido atronador explotó junto a su cabeza, una explosión contenida y seca que era infinitamente más personal y violenta que cualquier disparo que hubiera escuchado en una película. El retroceso del rifle sacudió el cuerpo de Santino, pero su puntería era impecable. Micaela desvió la mirada de los binoculares justo a tiempo para ver a uno de los guardias del perímetro caer de rodillas y luego desplomarse de bruces sobre la hojarasca, una mancha oscura extendiéndose en su espalda. Antes de que el cuerpo de su compañero tocara el suelo, el rifle de Santino volvió a sonar. El segundo guardia cayó. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Duró solo un latido del corazón antes de que el infierno se desatara. Los hombres dentro de la cabaña comenzaron a disparar a ciegas hacia el bosque. El sonido de las armas automáticas era como el de una tela rasgándose violentamente. Las balas silbaban sobre sus cabezas, arrancando trozos de corteza del tronco caído que le servía de refugio. Santino ya se estaba moviendo. Ahora, Micaela, ahora, corre, le gritó, empujándola para que se levantara. Corrió como nunca lo había hecho en su vida, con las piernas bombeando, los pulmones ardiendo. El miedo le daba alas. No miró atrás. Se limitó a seguir la imponente espalda de Santino, que se abría paso entre los árboles con una agilidad sorprendente. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, tropezaba con raíces ocultas, pero él siempre estaba allí, una mano firme en la parte baja de su espalda, impulsándola hacia adelante, estabilizándola. Sigue moviéndote, casi lo logramos, le urgió él. El sonido de los disparos se hacía más distante, reemplazado por el de sus jadeos y el crujido de las hojas bajo sus pies. Después de lo que pareció una eternidad, él la empujó hacia abajo, haciéndola caer en una pequeña hondonada cubierta de helechos. Se dejó caer a su lado, con el pecho agitándose por el esfuerzo, pero con los ojos todavía alerta, escrutando el bosque detrás de ellos. Silencio,
susurró. Permanecieron allí, acurrucados juntos, sus cuerpos presionados el uno contra el otro. Micaela podía sentir el rápido y potente latido del corazón de Santino contra su mejilla, el calor de su cuerpo un ancla en medio del terror. Podía oler su sudor, un aroma terrenal y masculino que se mezclaba con el del bosque húmedo. Extrañamente, en medio del peligro mortal, ese contacto íntimo la reconfortaba, la hacía sentir segura de una manera que las paredes de su ático de lujo nunca lo habían hecho. Finalmente, después de varios minutos, Santino pareció relajarse 1 milímetro. Se alejó un poco para mirarla. Tenía un rasguño en la mejilla de donde una rama la había arañado, y sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción. Con una ternura que la sorprendió, él extendió un pulgar y limpió suavemente una mancha de barro de su rostro. «Lo hiciste bien», dijo, y el simple elogio de ese hombre de piedra significó para ella más que cualquier premio de arquitectura. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Eran lágrimas de miedo, de alivio, de la abrumadora comprensión de lo que acababa de presenciar. No hizo ningún sonido, solo dejó que rodaran silenciosamente por sus mejillas. «¿Has hecho eso antes?», susurró ella, su voz temblorosa. Sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Su expresión se endureció ligeramente. «He hecho muchas cosas antes que una mujer como tú no debería tener que ver». La forma en que dijo una mujer como tú era una mezcla de protección y una pizca de ese desdén familiar. Era su carga, la princesa en su torre de marfil, ahora manchada por la cruda violencia de su mundo. Él se levantó. «Tenemos que seguir moviéndonos. Nos darán casa en cuanto se reagrupen». La ayudó a ponerse de pie, sus manos grandes y cálidas envolviéndola de ella por un momento. Caminaron durante casi una hora, adentrándose más en la naturaleza salvaje, siguiendo un arroyo para enmascarar sus huellas. La adrenalina de Micaela se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento que le pesaba en los huesos. Cada músculo le dolía. Tropezó, su tobillo se torció bajo ella, y cayó al suelo con un grito ahogado de dolor. Santino se arrodilló a su lado al instante. «¿Qué pasó?» «Mi tobillo», gimió ella, el dolor era agudo y punzante. Él examinó su tobillo con toques expertos y eficientes. «No está roto, pero es un esguince bastante malo. No puede seguir caminando». Sin una palabra, la levantó en brazos. Micaela jadeó sorprendida. Un brazo fuerte se deslizó por debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda. La levantó como si no pesara nada, su cuerpo presionado contra su pecho duro como una roca. «No puedo caminar», protestó débilmente, aunque su cuerpo se traicionó al relajarse contra el de él. Se sentía avergonzada por su debilidad, pero la sensación de seguridad en sus brazos era innegable. «No seas ridícula», dijo él, con voz ronca. «Discutir solo nos retrasa». Siguió caminando, su paso era seguro y constante, a pesar del peso añadido. Micaela rodeó su cuello con los brazos, su rostro enterrado en el hueco de su hombro. Podía sentir la tensión de sus músculos, la potencia contenida en cada movimiento. Él olía a pólvora, a bosque y a un poder inquebrantable. Cerró los ojos, y por primera vez en días, el sueño amenazó con llevársela a dos. Encontraron refugio al anochecer en una cueva poco profunda detrás de una pequeña cascada, un escondite que parecía sacado de una película. Santino la depositó con cuidado en el suelo seco y le quitó la bota y el calcetín para examinarle mejor el tobillo, que ahora estaba hinchado y amoratado. Sus dedos eran sorprendentemente suaves al palpar la piel sensible. Luego arrancó un trozo de tela de su propia camisa y lo empapó en el agua helada de la cascada para hacerle una compresa fría. «Gracias», susurró ella, observando la intensidad de su rostro a la luz crepuscular. Él no la miró. «Solo hago mi trabajo». Esa noche se hizo un pequeño fuego justo en la entrada de la cueva, protegido de la vista por la cortina de agua. Se sentaron uno al lado del otro, compartiendo el calor, envueltos en un silencio que ya no era incómodo. Estaban unidos por lo que habían vivido. «¿Quiénes eran?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Los hombres que enviaste a matar, ¿quiénes eran ellos?». Él miró fijamente las llamas. «Profesionales. Mercenarios o exagentes. El tipo de personas que contratas cuando no quieres dejar cabos sueltos. Esto es más grande que unos simples matones de un consorcio». Micaela sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que el hombre que mataron, los negocios que estaban haciendo, deben estar conectados con alguien muy poderoso. Alguien que puede permitirse este nivel de operación».
Alguien que no se detendrá hasta que esté seguro de que tu testimonio nunca verá la luz. Él la miró, sus ojos de avellana reflejando el fuego. Por eso necesito que seas completamente honesta conmigo, Micaela. Sobre todo, sobre Leonardo. Su nombre la sorprendió. ¿Leonardo? ¿Qué tiene que ver él en esto? Su padre es dueño del banco que financia al consorcio Verlac. Un banco muy grande con muchas cuentas internacionales. Es el tipo de lugar que se utiliza para lavar dinero sucio. La acusación era velada, pero clara. Micaela sintió una oleada de ira defensiva. Leonardo no tiene nada que ver con esto, él nunca haría daño a nadie, él me ama. La intensidad con la que ella lo defendió pareció molestar a Santino. Una sombra cruzó su rostro. El amor no tiene nada que ver con los negocios sucios, princesa. A veces, las personas que amamos son las que tienen los secretos más oscuros. Su voz era dura, teñida de un cinismo nacido de la experiencia. Sacó su radio y se alejó un poco, hablando en un código indescifrable. Cuando regresó, su rostro era sombrío. Mi contacto consiguió un nuevo lugar para nosotros. Es un apartamento en una pequeña ciudad costera a unos 300 kilómetros de aquí. Estaremos allí 2 días. El contacto dice que la noticia de tu desaparición está por todas partes. Tu prometido ha ofrecido una recompensa de $1 millón por cualquier información que conduzca a tu regreso seguro. Micaela sintió una mezcla de alivio y pavor. Está intentando ayudar, está usando su dinero para encontrarme. Santino soltó una risa seca y sin humor. ¿Ayudarte? Acaba de poner un cartel de «Se busca» en tu espalda. Ahora no solo nos persiguen mercenarios profesionales, sino también cualquier delincuente de poca monta que crea que puede cobrar esa recompensa. Hizo que mi trabajo fuera 10 veces más difícil. Es un idiota, o es un genio que sabe exactamente cómo sacarte de tu escondite. La acusación la enfureció. Estás equivocado. ¿Lo estoy?, replicó él, su voz peligrosamente baja. Se inclinó hacia ella, el calor de las llamas bailando en sus duros rasgos. Dime, Leonardo sabía dónde estabas el día de la ceremonia de premiación, sabía que ibas a ese sitio de construcción. Yo, creo que lo mencioné. No estoy segura, admitió ella a regañadientes. La duda era una semilla venenosa que él acababa de plantar en su mente. A la mañana siguiente, Santino la ayudó a llegar a una carretera rural, donde, como había prometido su contacto, había un viejo coche esperándolos con las llaves debajo de la alfombrilla. Su tobillo todavía le dolía, y se apoyó mucho en él mientras caminaban. Él rodeó su cintura con su brazo, soportando su peso, y la proximidad forzada reavivó la tensión latente entre ellos. Era consciente de cada músculo de su torso, del olor a limpio de su piel, de la fuerza de la mano que la sostenía firmemente. ¿Qué tal si te ofrezco una propuesta, arquitecta?, dijo él en voz baja mientras la acomodaba en el asiento del copiloto, su rostro muy cerca del de ella. Ella contuvo la respiración. ¿Qué propuesta? Su mirada bajó a sus labios por un segundo, y su voz se volvió más grave, casi un ronroneo. Si por un casual te sientes tentada de agradecerme de nuevo como lo hiciste en la cabaña, te sugiero que reprimas el impulso. O si no puedes, al menos espera a que estemos en algún lugar donde mis gritos de placer no alerten a los mercenarios. El comentario era tan inesperado, tan descaradamente provocador, que la dejó boquiabierta. Una risa nerviosa se le escapó. Era una broma cruda, inapropiada, pero el hecho de que él estuviera bromeando, mostrando un atisbo de algo más allá de su fachada de profesional duro, la desarmó por completo. Eres un cerdo, Santino, dijo ella, tratando de sonar ofendida, pero una sonrisa traicionera se dibujaba en sus labios. Él se enderezó, una media sonrisa propia jugando en su boca. Sí, bueno, esta princesa parece sacar lo peor de mí. El viaje transcurrió en su mayor parte en silencio, pero ya no era un silencio hostil. Estaba lleno de pensamientos no expresados y de una creciente conciencia del otro. Se detuvieron en un pequeño pueblo para comprar ropa y suministros. Tuvieron que entrar juntos en la tienda, y él le dijo que actuara con naturalidad. Micaela eligió ropa sencilla y barata, un mundo aparte de su guardarropa de diseño. Mientras estaba en el probador, Santino montaba guardia fuera, y la sensación de él allí, protegiéndola, era extrañamente reconfortante. En el mostrador, pagaron en efectivo. La mujer de la caja, una señora mayor con gafas, le sonrió. ¡Qué bonita pareja hacen de luna de miel! Micaela se sonrojó violentamente. Antes de que pudiera negarlo, Santino le rodeó la cintura con el brazo,
atrayéndola hacia él. Algo así, dijo, con una voz suave y convincente. Todavía nos estamos acostumbrando el uno al otro. Jugó el papel a la perfección, y su brazo posesivo en su cintura se sintió demasiado real. El apartamento en la ciudad costera era anónimo, en el segundo piso de un edificio sin ascensor. Tenía una sola cama. El aire se cargó de electricidad en cuanto la vieron. Yo dormiré en el sofá, dijo Santino de inmediato, dejando las bolsas en el suelo. De ninguna manera, respondió Micaela, más audaz de lo que se sentía. Has conducido todo el día y me has cargado por un bosque. Toma tú la cama. Yo estoy acostumbrada al sofá, Leonardo y yo discutíamos a menudo. Se detuvo en seco. Mencionar a Leonardo en ese momento pareció una blasfemia. La expresión de Santino se endureció al oír el nombre. No me importa con quién discutieras o dónde durmieras. Tomas la cama. Fin de la discusión. Esa noche, Micaela estaba tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando el sonido de Santino moviéndose en la pequeña sala de estar. Sabía que no estaba durmiendo. La injusticia de la situación la carcomía. Se levantó y fue a la sala de estar. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas. Se volvió cuando ella se acercó. Llevaba solo sus pantalones de carga, su pecho ancho y sus hombros desnudos en la penumbra. Las cicatrices entrecruzaban su piel, historias silenciosas de una vida violenta. No puedo dormir, dijo ella en voz baja. Es una cama de matrimonio. Es ridículo que uno de nosotros esté en el sofá. Podemos compartirla. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de peligro y promesas. Santino la estudió durante un largo momento, su mirada recorriendo su figura en la camiseta prestada que le servía de camisón. Micaela, esa es una muy mala idea. ¿Por qué? ¿No confías en ti mismo para estar a mi lado sin abalanzarte sobre mí, Santino? El desafío estaba ahí de nuevo, una llama imprudente que le gustaba encender. Se acercó a ella en dos zancadas silenciosas, deteniéndose justo delante. No, dijo, su voz era un susurro áspero que le hizo temblar la piel. No confío en mí mismo. Y lo que es más importante, no confío en ti para no pedirlo. Sus palabras la golpearon como una caricia física, enviando una oleada de calor por todo su cuerpo. Quería discutir, pero sabía que era verdad. Lo quería. Quería que el control que tanto valoraba se rompiera. Quería sentir su fuerza desatada sobre ella, no con violencia, sino con pasión. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, una luz parpadeó en la habitación. Era la pantalla de una vieja televisión que Santino había encendido para tener algo de ruido de fondo. Un boletín de noticias de última hora interrumpió la programación. Y allí, en la pantalla, estaba el rostro de Leonardo. Parecía demacrado, con ojeras, de pie frente a un enjambre de micrófonos y cámaras. La imagen era granulada, pero su voz era clara y desesperada. Micaela, mi amor, dijo, su voz quebrándose. Si puedes verme, si puedes oírme, por favor, vuelve a casa. Vuelve a mí. No sé quién te tiene o por qué, pero haré lo que sea, pagaré cualquier precio para tenerte de vuelta a salvo. Te quiero más que a mi propia vida. Este mundo no es nada sin ti. La emoción en su voz, la angustia en su rostro, atravesaron a Micaela. Las lágrimas brotaron de sus ojos. A pesar de las semillas de duda que Santino había plantado, este era el hombre que amaba, el hombre con el que iba a construir una vida. Estaba sufriendo, y era por su culpa. ¿Lo ves?, le susurró a Santino, su voz ahogada por la emoción. Está destrozado. Está preocupado, me quiere. Se volvió hacia él, buscando su validación, esperando ver que sus palabras habían ablandado su cinismo. Pero el rostro de Santino era una máscara de furia fría. Sus ojos de avellana se habían oscurecido hasta convertirse en astillas de obsidiana. Cuando habló, su voz era hielo. Míralo bien, Siseo. No está destrozado. Está actuando. Está dando un espectáculo para el mundo. ¿Y sabes lo que acaba de hacer, además de confirmar que estás viva y que estás secuestrada? Acaba de dar una señal. Les está diciendo a las personas que te persiguen que aún no te han encontrado, que la operación ha fallado. Se acercó a ella, la intensidad que emanaba de él era casi una fuerza física. No ves amor en esa pantalla, Micaela. Yo veo a un hombre tratando de controlar los daños. O peor aún, dando una orden. Micaela retrocedió, sacudiendo la cabeza. No. No lo creo. Te equivocas. Estás celoso, gritó ella,
La palabra salió de ella antes de que pudiera detenerla, una verdad impactante que ambos reconocieron en el instante en que fue pronunciada. El efecto en Santino fue instantáneo. La furia se congeló, reemplazada por algo más crudo, más posesivo. Agarró sus brazos, sus dedos se hundieron en su piel, no con la intención de hacerle daño, sino de anclarla, de hacerla escuchar. Tienes razón. Estoy celoso, gruñó, su rostro a centímetros del de ella, su aliento abanicando su piel. Estoy celoso de que le des tu lealtad a un hombre que te puso en peligro y te dejó sola, mientras que yo soy el que se interpone entre tú y una bala. Puede que él te quiera en tu mundo de cristal, pero aquí fuera, en mi mundo, él es un lastre. Su amor te va a matar. Su agarre se suavizó, pero no la soltó. Una mano se deslizó desde su brazo hasta su mejilla, acunando su rostro, su pulgar acariciando la piel bajo su ojo. A partir de este momento, te olvidas de él. Te olvidas de tu vida pasada. Ya no existe. Mientras estemos en esto, tu mundo soy yo. Respiras porque yo te lo permito. Estás a salvo porque yo lo decreto. La única voz que escucharás, la única persona en la que confiarás, soy yo. ¿Lo entiendes? No era una pregunta. Era una declaración de posesión, una redefinición de su universo, con él en el centro. Micaela lo miró a los ojos, su propio corazón latiendo con una mezcla de miedo y una excitación oscura y palpitante. Se suponía que debía odiarlo por esto, por su arrogancia, por su intento de borrar su identidad. Pero en el fondo de su alma, una parte de ella, una parte que nunca supo que existía, se rindió a su dominio. Porque en sus ojos, no solo veía celos y posesividad. Veía una promesa feroz de protección, una voluntad de hierro dedicada a una sola cosa, mantenerla con vida. Asintió, incapaz de hablar. Él lo tomó como una respuesta. Su rostro se acercó, sus labios rozaron los de ella, un contacto apenas perceptible que envió fuego por sus venas. Bien, susurró contra su boca. Luego se apartó, dejándola de pie en medio de la habitación, temblando, el mundo que conocía destrozado a sus pies y reemplazado por la presencia abrumadora de un solo hombre, su guardián, su captor, su única y aterradora esperanza. La declaración de Santino flotaba en el aire cargado de la habitación, una reescritura de las reglas del universo de Micaela que la dejó sin aliento. Sus palabras, tu mundo soy yo, resonaron en el silencio, eclipsando las súplicas fingidas de Leonardo en la pantalla del televisor. Santino no la había soltado, sus manos todavía la sujetaban por los brazos, una conexión a tierra que la mantenía anclada en esta nueva y aterradora realidad. Él era su captor, su guardián, y la única constante en un mundo que se había vuelto líquido y traicionero. Sus ojos la devoraron, y ella vio el conflicto en ellos, la batalla entre el deber profesional y un deseo tan crudo y posesivo que le robó el aire de los pulmones. Se suponía que debía sentir miedo, resentimiento por esa arrogancia, pero lo que floreció en su pecho fue una extraña y oscura sensación de pertenencia. Por primera vez desde que vio caer aquel cuerpo en la oscuridad, no se sentía sola. Se sentía, de una manera retorcida y desesperada, protegida. Él finalmente aflojó su agarre, retrocediendo un paso, y el espacio frío entre ellos se sintió como una pérdida. Ve a la cama, Micaela, dijo, su voz ronca, la orden desprovista de su dureza anterior, teñida ahora de un cansancio y una vulnerabilidad que nunca le había oído. Ella no se movió. La cama individual en la habitación contigua era a la vez un santuario y un campo de batalla para su mente. Sacudió la cabeza lentamente. No, susurró, la palabra frágil pero firme. No si tú no vienes. La invitación era descarada, una transgresión de todas las líneas que él había tratado de trazar. Vio cómo la mandíbula de Santino se tensaba, cómo luchaba contra sí mismo. Sabía que debía rechazarla, por su seguridad, por su profesionalidad. Pero cuando la miró a los ojos, vio algo más que desafío. Vio a una mujer que había sido despojada de todo, aterrorizada pero no rota, y que, en ese momento, lo estaba eligiendo a él. Eligiendo la fuerza bruta y la peligrosa promesa de seguridad que él ofrecía por encima del amor falso y las mentiras cómodas de su pasado. Sin decir otra palabra, él se movió. Apagó el televisor, sumiendo la habitación en la casi completa oscuridad, salvo por el débil resplandor de las farolas que se filtraba por las persianas. Luego, caminó hacia el dormitorio y la siguió, cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic que pareció sellar su destino juntos. En el pequeño espacio, su presencia era abrumadora. Se quitó las botas y el cinturón, dejándolos caer al suelo, y luego se metió bajo las sábanas por el otro lado de la cama, dándole la espalda. Los muelles crujieron bajo su peso.
Yacía rígido, un bulto de tensión muscular a solo unos centímetros de ella. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Micaela podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oír el ritmo controlado de su respiración. No va a pasar nada, dijo él finalmente a la oscuridad. Sus palabras eran una promesa tanto para ella como para sí mismo. Lo sé, mintió ella, su propio corazón latiendo como un pájaro atrapado. Lentamente, moviéndose con una vacilación que le era totalmente ajena, Micaela se acercó y colocó una mano en su espalda ancha y llena de cicatrices. Al principio, sintió como todos sus músculos se tensaban bajo su toque, un animal de presa que no estaba acostumbrado a la suavidad. No apartó la mano. En lugar de eso, la dejó allí, un simple gesto de conexión. Lentamente, trazó el contorno de una de sus cicatrices con la punta del dedo. Sintió como un temblor recorría el cuerpo de él, como su respiración se alteraba ligeramente. Él no se apartó. Y en esa simple aceptación, todo cambió. Cuéntame de una de ellas, susurró ella en la oscuridad. Hubo una larga pausa, y pensó que la ignoraría. Pero luego, su voz llegó, baja y áspera. Un cuchillo. En Kandahar. Fui descuidado. Fue una admisión simple, pero para un hombre como Santino, era el equivalente a desnudar su alma. Era admitir un error, una debilidad. Micaela se acercó más, hasta que la parte delantera de su cuerpo quedó presionada contra la dura extensión de su espalda. No eres descuidado, dijo ella. Era su mano. Sintió, más que oyó, la vibración de una risa amarga y profunda en el pecho de él. Lentamente, él se giró para mirarla. En la penumbra, sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Pudo distinguir el brillo de sus ojos, la severa línea de su boca. ¿Qué quieres de mí, Micaela?, preguntó, su voz cargada de una honestidad brutal. Ella no tuvo que pensar la respuesta. Quiero sentirme segura, susurró. Aunque sea solo por esta noche. Quiero sentir algo que no sea miedo. Él levantó una mano y ahuecó su mejilla, su pulgar áspero rozando la suave piel bajo su ojo. Era el mismo gesto tierno que le había hecho en el bosque, pero esta vez estaba cargado de un peso diferente. Esto no es seguro, gruñó. Yo no soy seguro para ti. Mentiroso, replicó ella en un susurro. Eres lo único seguro que me queda en este mundo. Eso rompió la última de sus defensas. Se inclinó y la besó. No fue como el primer beso, el que estuvo lleno de rabia y frustración. Este fue lento, deliberado, una exploración. Fue una pregunta y una respuesta, una rendición. Sus labios eran firmes pero sorprendentemente suaves contra los de ella. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento. Sus brazos la rodearon, atrayéndola con fuerza contra su pecho desnudo, y ella gimió ante el contacto de su piel contra la de él. Sus manos se movieron de forma exploratoria, aprendiendo el contorno de su cuerpo a través de la fina tela de su camiseta. Trazó las curvas de sus caderas, el hueco de su cintura. La boca de él abandonó la de ella para trazar un camino ardiente por su mandíbula, bajando por su garganta, mientras sus manos se enredaban en su pelo, sujetando su cabeza como si temiera que pudiera desaparecer. Dime que me detenga, Micaela, jadeó él contra su piel, su voz ronca de deseo. Dímelo ahora. Pero ella no podía. No quería. Envolvió sus piernas alrededor de las de él, un gesto de entrega total. No te detengas, Santino, suplicó. Te lo ruego, no te detengas. Sus palabras fueron todo el permiso que él necesitaba. El mundo se desvaneció en una vorágine de sensaciones, el sabor de su piel, la fuerza de su cuerpo, la áspera caricia de su barba de un día contra su piel. La ropa se convirtió en una barrera que fue desechada con una urgencia febril. Él la adoró con sus manos y su boca, descubriendo cada centímetro de ella, aprendiendo sus respuestas, sus suspiros, sus gemidos. Era un amante tan intenso y concentrado como un guerrero. Cuando finalmente la hizo suya, fue con una lentitud controlada que la volvió loca, una fusión de fuerza y ternura. Para Micaela, fue una liberación, una catarsis. Por primera vez en días, el miedo no era la emoción dominante. Era el deseo, el placer y una abrumadora sensación de conexión con el hombre que la sostenía. En sus brazos, no era la arquitecta perseguida ni el testigo aterrorizado. Simplemente era una mujer. Y él no era el guardaespaldas sin rostro ni el soldado cínico. Era un hombre, vulnerable y necesitado a su manera. Hicieron el amor con la desesperación de dos personas que podrían no ver el amanecer, perdiéndose el uno en el otro en la oscuridad,
un acto de afirmación de la vida frente a la muerte que los acechaba fuera de esas paredes. Se durmieron enredados, con el cuerpo de Micaela acurrucado contra el de él, su cabeza sobre su pecho, sintiendo el latido constante y poderoso de su corazón bajo su oído, el sonido más reconfortante del mundo. Micaela se despertó con la luz del sol que se filtraba por las persianas. Por un instante de ensueño, no recordó dónde estaba. Se sentía cálida, segura, y había un peso pesado y reconfortante sobre su cintura. Luego todo volvió de golpe, la persecución, el miedo, la noche anterior. Miró y vio el brazo de Santino rodeándola, su mano descansando posesivamente sobre su cadera. Él todavía dormía. Su rostro, en reposo, había perdido algo de su dureza. Parecía más joven, casi pacífico. El impulso de tocarlo fue irresistible. Levantó una mano y rozó suavemente la cicatriz de su sien. Sus párpados se agitaron y se abrieron. Sus ojos de avellana, nublados por el sueño, se encontraron con los de ella. Por un segundo, no hubo guardias, ni máscaras. Solo dos personas en una cama. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Buenos días, arquitecta», murmuró, su voz de la mañana era aún más profunda y grave. «Buenos días, bruto», respondió ella, una sonrisa propia jugando en sus labios. Él se estiró, los músculos de su espalda se flexionaron, y la atrajo más cerca. «Anoche me llamaste de otra manera, si no recuerdo mal», dijo en voz baja, con un tono pícaro y sensual. El calor se apoderó de las mejillas de Micaela. «Mi memoria es un poco borrosa». «Ah, sí», ronroneó él, bajando la cabeza para besarle el hombro. «Entonces quizá necesites un pequeño recordatorio». Su beso se hizo más profundo, más exigente. Micaela se rió, una risa genuina y feliz que se sintió ajena y maravillosa. Se enredaron de nuevo en las sábanas, su encuentro esta vez juguetón y tierno, una celebración de haber sobrevivido a otra noche. Más tarde, mientras Santino preparaba café en la pequeña cocina, vistiendo solo sus pantalones de carga, Micaela lo observaba desde la mesa. La dinámica entre ellos había cambiado. Había una facilidad, una intimidad que antes no existía. Pero con la luz del día también llegó la dura realidad. «Tenemos que hablar de lo que vamos a hacer», dijo ella en voz baja. Él le tendió una taza de café, sus dedos rozando los de ella. «Sí». Su rostro volvió a ser serio, el del profesional. «Anoche mi contacto me envió un nuevo paquete de información. Mientras tú dormías, estuve investigando». Se sentó frente a ella, con el rostro sombrío. «No te va a gustar esto». Abrió un ordenador portátil y lo giró para que ella pudiera verlo. En la pantalla había registros financieros, transferencias bancarias codificadas. Leonardo no solo mintió sobre la recompensa. Es mucho peor. Hizo una transferencia de $2 millones a una cuenta en el extranjero. Esa cuenta pertenece a una corporación pantalla conocida por contratar al tipo de hombres que nos atacaron en la cabaña. La transferencia se hizo la mañana después de que te fuiste conmigo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Miró los números, las fechas, y su mente se negó a procesarlo. No, no podía ser. No su Leonardo. No puede ser, susurró ella. Debe haber una explicación. Tal vez está pagando el rescate. Los ojos de Santino eran suaves, pero firmes. No hay petición de rescate, Micaela. No te secuestraron por dinero. Eres un testigo. La transferencia fue un pago. Un pago para que te encontraran y te silenciaran. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas brotando en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Me ama. Tal vez te ama, dijo Santino con una calma mortal. Pero se ama más a sí mismo. Y a su fortuna. Su familia está implicada hasta el cuello en la trama de lavado de dinero de Verlac. Si tú hablas, se van todos abajo. Tú, mi querida Micaela, eres el cabo suelto. El dolor de la traición fue un dolor físico, una daga en su corazón. Toda su vida, toda su relación, una mentira. Se derrumbó sobre la mesa, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Sintió que los brazos de Santino la rodeaban, atrayéndola a un abrazo. No dijo «te lo dije». Simplemente la sostuvo, su fuerza un ancla en su mundo que se desmoronaba. Dejó que llorara, que sacara todo el dolor y la rabia. «Voy a matarlo», susurró ella finalmente contra su pecho, su voz ahogada por la rabia. «Por lo que te ha hecho, voy a disfrutar desgarrándolo miembro a miembro», respondió él, su propia voz un gruñido bajo y letal. Y en ese momento,
supo que lo decía en serio. Esa revelación lo cambió todo. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora se trataba de vengarse. El miedo de Micaela comenzó a transformarse en una fría determinación. La arquitecta perfeccionista, la planificadora meticulosa, empezó a resurgir de las cenizas de la mujer desconsolada. Pasaron los 2 días siguientes en el apartamento, pero no escondiéndose. Estaban planificando. Santino reconoció el cambio en ella, y en lugar de ignorarlo, lo fomentó. La trató como a una compañera, no como a una carga. Necesitamos sacar ventaja, dijo ella una tarde, mirando un mapa de la región en el portátil. Ellos nos están cazando. Necesitamos empezar a cazarlos a ellos. Santino la miró, una chispa de admiración en sus ojos. Me gusta cómo piensas, ¿qué tienes en mente? Leonardo cree que soy débil. Cree que estoy aterrorizada y escondida. Usaremos eso en su contra. Lo voy a contactar. El plan era arriesgado. Querían que Leonardo pensara que había logrado aislarla de Santino, que estaba sola y desesperada por hacer un trato. Le enviaría un correo electrónico desde un cibercafé, usando un código que solo ellos dos entenderían, sugiriendo un punto de encuentro. Pero el verdadero punto de encuentro sería una trampa, una que ellos tenderían. Salieron del apartamento disfrazados. Micaela se tiñó el pelo de oscuro en el lavabo del baño y se puso unas gafas grandes. Santino parecía un simple trabajador de la construcción con una gorra de béisbol calada. En la ciudad, se movían como un equipo. Él vigilaba mientras ella entraba en un concurrido cibercafé. Le temblaban las manos mientras escribía el correo electrónico. Leo, soy yo. Me escapé. Me tiene aterrorizada. Necesito ayuda. El muelle, donde tuvimos nuestra primera cita. Medianoche del jueves. Ven solo. Por favor. Le dio a enviar y salió. Santino la agarró de la mano mientras se mezclaban con la multitud. Su contacto físico era tranquilizador. Ya está hecho. Mordió el anzuelo. Respondió casi al instante. Estará allí, le informó Santino más tarde esa noche, después de haber hackeado la cuenta de correo que ella había usado. Confirmó su asistencia, y también notificó a un segundo número. A los asesinos. Es una trampa. Lo sé, dijo ella, su voz firme. Pero la trampa no es para mí. Es para él. La noche del encuentro era fría y ventosa. El muelle estaba desierto, las olas golpeaban contra los pilotes de madera. Santino y Micaela estaban apostados en el tejado de un almacén abandonado con vistas a todo el muelle. Tenía el rifle de francotirador. Micaela tenía un par de binoculares de visión nocturna. Ahora eran sus ojos. Estaba nerviosa, pero era un nerviosismo diferente al de la cabaña. Esta vez, era una cazadora. Movimiento. 2 vehículos se aproximan desde el sur. Sin luces, susurró Micaela. Vio la limusina de Leonardo detenerse a la entrada del muelle. Él se bajó. Incluso desde lejos, podía ver su arrogancia, la forma en que se ajustaba su caro traje. Un segundo vehículo se detuvo a 100 metros. Veo a 3 hombres bajando. Están tomando posiciones. Estaba usando el entrenamiento de Santino, describiendo lo que veía con una precisión tranquila. Leonardo caminó hasta el final del muelle, mirando a su alrededor, esperando que ella saliera de las sombras como una oveja al matadero. Pero ella no estaba allí. El viento aullaba. Estoy en posición, susurró Santino a su lado. La fría confianza en su voz la tranquilizó. Micaela desvió los binoculares de los mercenarios al hombre que una vez pensó que amaba. Él miró su reloj, impaciente. Estaba tan cerca de su fin y no tenía ni idea. El teléfono de Leonardo sonó. Ella lo vio responder. Sabía que era Santino. Su plan no era matar a Leonardo, no todavía. Era aislarlo. El teléfono sonó en su propio bolsillo. Era un teléfono de prepago que habían comprado. La llamada estaba siendo desviada a través de media docena de repetidores. Contestó. Hola, Leonardo, dijo ella, su voz tan fría como el viento de la noche. La conmoción en el rostro de él fue visible incluso a esa distancia. Micaela, ¿dónde estás? En un lugar seguro, dijo ella. Un lugar donde hombres como tú no pueden hacerme daño. Cometiste un gran error. Subestimaste al hombre que mi padre contrató. Y me subestimaste a mí. Cariño, no sé de qué estás hablando, empezó a decir él, con su voz suave y manipuladora. Justo en ese momento, al otro lado del muelle, hubo un sonido seco, un silbido,
y uno de los mercenarios apostados se derrumbó silenciosamente en la oscuridad. Luego otro. Los francotiradores de Leonardo estaban siendo eliminados uno por uno. Leonardo lo oyó por su auricular. El pánico se apoderó de su rostro. Escúchame con atención, dijo Santino por el teléfono de Leonardo, su voz era un gruñido mortal. Te vas a dar la vuelta, vas a volver a tu coche y te vas a ir. Si vemos a algún otro de tus perros armados, estás muerto. La próxima bala será para ti. Leonardo se quedó paralizado por el miedo, luego se dio la vuelta y corrió hacia su coche. Vieron cómo el coche aceleraba y desaparecía en la noche. Se ha ido, susurró Micaela, con una sensación de triunfo vertiginoso. Esto es solo el principio, dijo Santino, ya desmontando el rifle. Se volvió hacia ella en la oscuridad del tejado. Levantó una mano y le acarició la mejilla. Lo hiciste increíble. El elogio, el toque, la adrenalina, todo se arremolinó dentro de ella. Se puso de puntillas y lo besó, un beso duro y hambriento. Nosotros lo hicimos increíble, dijo ella contra sus labios. Habían pasado de ser presa a ser depredadores. Habían puesto de manifiesto a Leonardo, lo habían asustado. Ahora ya no solo huían. Estaban contraatacando. Bajaron del tejado y se fundieron en las sombras de la ciudad, un equipo forjado en el fuego, unidos por el peligro y una pasión que era tan salvaje y real como el mundo en el que se veían obligados a vivir. Su guerra personal acababa de empezar, y pensaban terminarla. El regreso al anonimato fue abrupto, un violento descenso de la adrenalina que los había mantenido en vilo en el tejado del almacén. En un coche robado y abandonado a las pocas horas, se adentraron de nuevo en la noche, dejando atrás la ciudad costera y el eco de su primera victoria. Se refugiaron en un motel de carretera anodino, un lugar de paredes finas y sábanas gastadas que olían a lejía y a las vidas transitorias de desconocidos. Pero para ellos, en ese momento, era un palacio. En cuanto la puerta se cerró con un clic, la tensión que los había mantenido rígidos durante horas se disipó, reemplazada por una urgencia que era a la vez feroz y celebratoria. Santino la empujó contra la puerta, su boca encontró la de ella en un beso hambriento, no de desesperación como la primera vez, sino de triunfo. Micaela respondió con la misma fiereza, sus manos se enredaron en su pelo, sus caderas se presionaron contra las de él. Era la afirmación definitiva de que estaban vivos, de que juntos eran algo más que dos fugitivos. Eran una fuerza. Lo hicimos, jadeó ella contra sus labios, su voz llena de una euforia que nunca había conocido. Apenas hemos empezado, arquitecta, gruñó él, levantándola del suelo sin esfuerzo para que sus piernas rodearan su cintura. La llevó a la cama, y esa noche su unión fue diferente. Ya no se trataba de buscar consuelo en la oscuridad, sino de reclamar la vida. Fue ruidoso, desordenado y lleno de risas entre los gemidos de placer. Se exploraron con una nueva audacia, ahora que la barrera entre protector y protegida se había disuelto en la de compañeros. Eres mía, lo sabes, ¿verdad? Le susurró él en la oscuridad después, su voz un ronroneo posesivo mientras trazaba círculos ociosos en la piel desnuda de su espalda. Desde el momento en que entraste en mi casa y me dijiste que empaquetara mis cosas, creo que una parte de mí ya te pertenecía, bruto, respondió ella, acurrucándose más en su abrazo. Él rió en voz baja, un sonido que le vibró en el pecho. Me dijiste que estaba celoso de Leonardo, le recordó ella en voz baja. Él se quedó en silencio por un momento. Odiaba la idea de que ese payaso tuviera algún derecho sobre ti. Odiaba la forma en que tus ojos se suavizaban al hablar de él, incluso cuando te estaba traicionando. No es un hombre digno de tu lealtad. Se giró para que sus rostros estuvieran cerca en la oscuridad, con una seriedad repentina en su voz. Te diré un secreto, Micaela. Yo no hago esto. No me involucro. Nunca. Pero contigo no pude evitarlo. Me metí hasta el fondo sin darme cuenta. Ella le puso un dedo en los labios. El sentimiento es mutuo, soldado. Tú te has convertido en mi única realidad. Al amanecer, la cruda luz del día trajo consigo la planificación. Sentados en la cama raída, con un ordenador portátil equilibrado entre ellos, se convirtieron de nuevo en guerreros. La confrontación en el muelle había asustado a Leonardo, pero también lo había hecho más peligroso. Ya no podía operar desde las sombras, ahora sabía que le estaban cazando. Necesitamos pruebas irrefutables, dijo Micaela, con la mente clara y centrada. Algo que ni el dinero de su padre pueda enterrar. La transferencia que encontraste es una prueba circunstancial. Necesitamos la fuente. El libro de contabilidad, la comunicación directa. Santino asintió.
Eso estará en su fortaleza, su oficina central o su casa. Fue entonces cuando el genio de Micaela, la arquitecta, volvió a brillar con toda su fuerza. Abrió varios archivos en el portátil, planos arquitectónicos que había guardado en un disco duro personal de sus años de trabajo. Eran los planos de la torre del Banco Herrera Vega, el imperio del padre de Leonardo, un edificio que ella misma había ayudado a diseñar en sus primeros años. Conozco este edificio, susurró, con los ojos brillando de emoción. Conozco cada conducto de ventilación, cada cámara de seguridad, cada punto ciego. El despacho de Leonardo está en el piso 42. Se supone que es inexpugnable. Pero yo diseñé el sistema de seguridad. Una sonrisa depredadora, que había aprendido de él, se dibujó en sus labios. Y toda fortaleza diseñada por un ser humano tiene un defecto. Yo sé cuál es. Su plan era audaz hasta el punto de la locura. No iban a entrar a hurtadillas en la oscuridad. Iban a entrar a plena luz del día. Utilizarían los pases de contratista de mantenimiento caducados que Santino había adquirido a través de uno de sus contactos, y ella lo guiaría a través de la red de túneles de servicio y conductos que eran como un segundo edificio oculto dentro del primero. El objetivo, el ordenador central de Leonardo, protegido en una caja fuerte dentro de su oficina. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Santino la entrenó sin piedad, no en el combate, sino en el sigilo, en el control de su respiración, en cómo moverse sin hacer ruido. La puso a prueba mentalmente, lanzándole escenarios y obligándola a resolverlos. Mientras tanto, Micaela estudiaba los planos sin descanso, memorizando cada giro, cada posible obstáculo. En la noche anterior a la infiltración, la tensión era palpable. Él estaba limpiando sus armas, sus movimientos precisos y económicos, mientras ella hacía los últimos ajustes a su ruta de escape en una tableta. Él se detuvo y la miró. No tienes por qué hacer esto, le dijo en voz baja. Puedo hacerlo solo. Ella levantó la vista de la pantalla, sus ojos se encontraron con los de él. Se levantó, se acercó y le puso las manos en el pecho, justo sobre el corazón. Esto empezó conmigo, y va a terminar conmigo. Él me quitó mi vida. No voy a esconderme mientras tú luchas en mis batallas. Lucharemos juntos, o no lucharemos en absoluto. Somos un equipo, Santino. Acostúmbrate a ello. Él dejó el arma, rodeó su cintura con sus manos y la atrajo hacia sí, apoyando su frente en la de ella. Maldita seas, arquitecta terca, susurró. Vas a ser mi muerte. No, respondió ella. Voy a ser la razón por la que vivas de verdad. La mañana llegó demasiado pronto. Vestidos con monos grises de mantenimiento, entraron en el reluciente vestíbulo de la Torre Herrera Vega. Micaela mantuvo la cabeza gacha, con una gorra calada, pero su corazón martilleaba contra sus costillas. Era surrealista estar allí, en un mundo que antes era suyo, pero ahora como un fantasma, como una invasora. Santino estaba tranquilo, empujando un carrito de herramientas que ocultaba su equipo. Entraron en el ascensor de servicio y subieron al piso 40. A partir de ahí, entraron en el mundo oculto de Micaela. Usando una llave maestra que Santino había fabricado, entraron en un cuarto de servicio y luego en la red de conductos de ventilación. Era estrecho, polvoriento y oscuro. Se comunicaban por medio de pequeños auriculares. Gira a la izquierda en el siguiente cruce. Deberías ver una escalera de mantenimiento vertical a tu derecha. Súbela 3 niveles. La voz de Micaela era un susurro tranquilizador en el oído de Santino, guiándolo a través del vientre de la bestia que ella había ayudado a crear. Micaela se quedó atrás, en un nodo central del sistema, coordinando desde su tableta, vigilando las cámaras de seguridad que había pirateado. Ver a Santino moverse por los pasillos a través de las cámaras, una figura oscura y decidida, era angustioso y fascinante a la vez. Él llegó al despacho de Leonardo. Era un espacio opulento, con vistas panorámicas de la ciudad. Trabajó con rapidez y eficacia, neutralizando los sensores láser y abriendo la caja fuerte. Micaela le vigilaba las espaldas. Un guardia está haciendo su ronda. Llegará a tu pasillo en 90 segundos, le advirtió. Copiado, fue su lacónica respuesta. Justo cuando la barra de progreso de la descarga de datos llegaba al 90%, la voz de Micaela se tensó. Santino. Tenemos un problema. Leonardo. Acaba de entrar en el edificio. No estaba previsto que viniera hoy. Está subiendo en el ascensor privado. Va directamente a su despacho. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él con calma, mientras metía el disco duro en una bolsa. 1 minuto.
60 segundos como máximo. Sal de ahí. Ahora. No voy a dejar el trabajo a medias. Santino, es una orden, siseó ella, el miedo y la autoridad mezclados en su voz. 30 segundos. La puerta del ascensor privado se abrió en el pasillo exterior. Micaela vio por las cámaras como Leonardo entraba, hablando por teléfono. Santino se deslizó fuera del despacho justo a tiempo, fundiéndose en la sombra de una alcoba. Pero Leonardo no estaba solo. Sus dos guardaespaldas más confiables lo seguían. Santino estaba atrapado entre ellos y el final del pasillo. En ese momento, en el nodo de control, Micaela tomó una decisión. No era una damisela en apuros. Era su compañera. Activó la alarma de incendios en el piso 43, un piso por encima. Sabía que desviaría la atención y los protocolos de seguridad. Las sirenas empezaron a aullar. Las luces de emergencia parpadearon. El caos fue la cobertura perfecta. Vete ahora, le dijo a Santino por el auricular. Encuéntrame en el punto de extracción. Yo lo distraeré. Ni hablar, Micaela. Es demasiado tarde, dijo ella. Salió de su escondite y se dirigió a las escaleras de emergencia, sabiendo que su rostro sería captado por al menos una cámara. Estaba apostando a que la arrogancia de Leonardo y su obsesión por ella lo harían cometer un error. La apuesta dio sus frutos. A los pocos minutos, Santino le informó de que había salido del edificio. Pero entonces la comunicación se cortó. A ella, la acorralaron en las escaleras del estacionamiento. Leonardo estaba allí, su rostro una máscara de furia y de una satisfacción enferma. Sabía que vendrías. Sabía que no podías quedarte escondida para siempre, dijo, acercándose. Sus hombres la flanquearon. Micaela mantuvo la cabeza alta. Se acabó, Leo. Lo tenemos todo. Él se rió, una carcajada desprovista de humor. ¿Tú tienes todo? Querida, tú no tienes nada. Salvo un guardaespaldas muerto. Lo hemos estado rastreando desde que salió del edificio. Ahora mismo está siendo eliminado. El mundo de Micaela se inclinó. Un dolor tan agudo y abrumador la atravesó que se tambaleó. No, no él. Cualquiera menos él. Al ver la angustia en su rostro, la victoria de Leonardo fue completa. La agarró bruscamente, arrastrándola hacia su coche. Tú y yo vamos a dar un largo, largo paseo. Vamos a arreglar este desastre. Pero justo cuando la empujaba dentro del coche, un vehículo blindado irrumpió en el estacionamiento, chirriando al detenerse. Las puertas se abrieron y hombres armados con equipo del FBI salieron a raudales, liderados por un hombre mayor de rostro severo y familiar. Su padre. Y a su lado, ileso, con el rostro como una piedra de granito y los ojos ardiendo de furia, estaba Santino. El rastreador que Leonardo había puesto en Santino era un señuelo. Lo habían sabido desde el principio, y habían utilizado al equipo de Leonardo para llevar al FBI directamente a su puerta. Santino nunca había estado en peligro. El mensaje de Leonardo sobre su muerte era una mentira, una cruel táctica psicológica para quebrarla. El alivio que la inundó fue tan potente como el dolor de antes. El rostro de Leonardo se descompuso al ver la escena, su arrogancia se evaporó y fue reemplazada por la cruda comprensión de la derrota total. Intentó usar a Micaela como escudo, pero era demasiado tarde. Santino se movió con la velocidad de una serpiente, lo desarmó y lo golpeó con tanta fuerza que Leonardo se derrumbó en el suelo, inconsciente. Se acabó. Cuando los agentes del FBI se llevaban a un esposado y gimoteante Leonardo, Santino fue hacia ella. La envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en el pelo de ella. Ella se aferró a él, temblando incontrolablemente. Pensé que te había perdido, sollozó contra su pecho. Nunca, dijo él, su voz era una promesa de acero. Nunca te librarás de mí, arquitecta. El epílogo se escribió en los meses y años siguientes. La evidencia del disco duro desmanteló no solo a Leonardo y su padre, sino a todo el consorcio Verlac, desencadenando una de las mayores investigaciones de corrupción en la historia del país. La vida de Micaela nunca volvió a ser la que era. Pero ella no quería que lo fuera. Ella y Santino desaparecieron del ojo público. Se mudaron a una villa aislada en la costa mediterránea, un lugar de sol y mar azul. Micaela fundó una pequeña firma, diseñando casas hermosas y seguras para personas que valoraban la privacidad. Santino dirigía una empresa de seguridad de élite con ella, protegiendo a los que realmente lo necesitaban. Unos años más tarde, la risa de los niños llenaba los jardines de la villa. Un niño de pelo oscuro y ojos de avellana,
con la seriedad de su padre, y una niña de sonrisa fácil y mente brillante, como su madre. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Micaela estaba sentada en la terraza, dibujando en su cuaderno de bocetos. Santino se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Vieron a sus hijos jugar en el césped de abajo. ¿Eres feliz?, le susurró él al oído. Ella se apoyó en él, sintiendo la sólida calidez de su cuerpo, el hogar que había encontrado en sus brazos. Cerró los ojos, escuchando las risas de sus hijos, el sonido de las olas y el latido constante del corazón de su marido. Feliz ni siquiera empieza a describir lo que soy, respondió ella. Él la besó suavemente. El bruto, el soldado, se había convertido en su refugio. Y la princesa, la arquitecta, se había convertido en una reina por derecho propio. Juntos, habían construido una vida a partir de las cenizas de su pasado, un legado que no se basaba en el hormigón y el acero, sino en la resistencia, el valor y un amor tan inquebrantable como el hombre que se lo había enseñado. Lo sacrificó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el poder de su familia era el único legado que importaba. Pero cuando vio a la mujer a la que intentó destruir renacer, poderosa, feliz y ferozmente amada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron en la soledad de una celda la lección más dura de su vida. La historia de Leonardo y Micaela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en el dinero ni en los apellidos, sino en el coraje y la lealtad. Pero la historia de Micaela y Santino demuestra que a veces el alma gemela no aparece en un cuento de hadas, sino en medio de la pesadilla, para mostrarnos la increíble fuerza que nunca supimos que teníamos. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la lucha, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.